Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los pretéritos indefinidos y pluscuamperfectos, ¿cierto? Las habilidades es introdução dos verbos no pretérito, dando continuidade com os pretéritos definido e pluscuamperfeito. Analisar as diferenças verbais, visando o aperfeiçoamento da escrita e da oralidade. Então, vamos aprender sobre o pretérito indefinido. El tiempo, pretérito indefinido ou perfeito simples, sim, eles têm dois nomes, ele pode aparecer para vocês em alguns livros como indefinido ou perfeito simples. É um tiempo indicativo que expressa ações realizadas e completadas em el passado. Este tiempo indica ações passadas, es decir, separado del presente. Es común que se acompañe de expresiones del tiempo, tales como... Gente, esse é bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele tem muitos irregulares, porém, ele é fácil de ser encontrado, porque é comum ele vir com essas expressões de tempo, que são ayer, anoche, anteayer, la semana passada, el ano passado, el mês anterior, el siglo passado, o siglo é século, aquele dia, aquela época, entonces, en más mes o año, por ejemplo, en enero o en 1993, el día de la semana o cualquier otra expresión temporal que indique que la acción está fuera de unidad de tiempo presente. Los pretéritos indefinidos conjugados van a quedarse así. Yo comí, tú vos comistes, ella, él, ella, ustedes comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos o ellas comieron. Bueno, van a quedarse con el final así, y, iste, yo, imos, isteis, ieron, y con los verbos com a terminação em ar, van quedarse assim. Eu cantei, tu vos cantaste, él, ella, ustedes. Usted cantou, nosotros cantamos, vosotros cantéis, ellos, ellas cantaram. Entonces, la diferencia va a ser que los verbos terminados en er y ir van la raíz de la palabra va a continuar lo mismo, pero el final va a cambiar para y, iste, yo, imos, isteis, ieron. Y las palabras, los verbos que tienen la terminación con ar van a cambiar, la raíz también van a continuar la misma, pero el final va a cambiar y va a quedarse en haste, o, amos, hasteis y ar, como el ejemplo de los verbos comer y cantar. Los irregulares son aquellos que la raíz es cambiada. Entonces son esos: saber, poder, poner, haber, caber, tener, estar, andar, decir, traer, querer, venir, hacer, conducir. Entonces, esos verbos, la raíz va a ser cambiada, ¿cierto? Yo puse algunos ejemplos. Anoche estuve con mis amigos en la heladería. Entonces aquí ya tenemos el marcador, que es anoche. El verbo estuve, que es un verbo irregular del verbo estar. Me compré un pantalón nuevo. Camila sintió que necesitaba ayuda. Juan leyó todos los libros de su biblioteca. Es importante que ponga
una atención en el verbo leer, porque ello, cuando es conjugado, le lleva la Y, que es la letra Y en portugués, ¿cierto? Entonces, ello va a quedarse leyó. El pretérito pluscuamperfecto. Eso es parecido con uno que ya ha visto en clase pasada, pero no es igual porque el verbo haber es en presente en otro y ese es en pretérito imperfecto. El participio también cambia de ello para eso. Entonces, el pretérito pluscuamperfecto es el pasado del discurso del pasado. Su formación es verbo haber, pretérito imperfecto, o sea, el verbo hacer va a ser conjugado en pretérito imperfecto, más el verbo en el participio pasado, ¿cierto? Ese verbo en el participio es el verbo que ustedes van a utilizar, que van a mudar de acuerdo con cada verbo. El verbo haber siempre va a ser conjugado como los otros, independiente si es irregular o si es regular, ¿cierto? Para los verbos regulares van a quedarse así. Yo había cantado, tú o vos habías cantado, ella, él, ella, usted había cantado, nosotros habíamos cantado, vosotros habíais cantado, ellos habían cantado. Yo había comido, tú vos habías comido, él, ella, usted había comido, nosotros habíamos comido, vosotros habíais comido, ellos o ellas habían comido. O sea, la regla es muy simple. El verbo haber va a cambiar así: había, habías, habíamos, habíais y habían. Eso es para todos los verbos, hasta mismo los irregulares, ¿cierto? Y los verbos terminados en ar va a se cambiar a ado en el final. La raíz va a quedarse la misma cosa, pero el final va a poner ado. Por ejemplo, eso aquí es cantar, cantado. El verbo terminado en ir van a cambiar el final en ido. La raíz también va a quedarse el mismo. Entonces, los verbos irregulares de este tiempo verbal son cubrir, decir, escribir, hacer, morir, poner, romper, ver, volver y abrir, que van a cambiar a cubierto, dicho, escrito, hecho, muerto, puesto, roto, visto, vuelto y abierto. El verbo haber va a ser conjugado igual para los regulares, va a ser conjugado igual para los irregulares. Entonces, por ejemplo, acá había cubierto, habías cubierto, había cubierto, habíamos cubierto, habíais cubierto, habían cubierto, ¿cierto? Yo puse algunos ejemplos. Eso no es lo que yo había dicho. Lo que yo había dicho era una moraleja y los otros, ¿cierto? Aquí están los ejemplos y es muy fácil de identificar los verbos en el pretérito pluscuamperfecto porque tienen el verbo haber antes, ¿cierto? Yo puse también una cuestión del ENEM de interpretación de texto. En América, los incas y aztecas cultivaban la planta que llamaban tomate, ya desde 600 años antes de Cristo.
Cuando fue llevada a Europa, se destacó por su valor ornamental y por la belleza de sus frutos, que en su versión amarilla merecieron un nombre en italiano, pomodoro. Esto es manzana de oro, utilizada como planta ornamental en patios y jardines. Por entonces quedó asociada a otros soláceas venenosas, como la belladona, así que se consideraba que también lo era. No en vano, sus hojas contienen, como las de la planta de las papas, un alcaloide llamado solanina. Hasta el siglo XIX, los tomates no fueron universalmente aceptos como alimento. Incluso entonces todavía se cocían durante horas para alimentar sus venenos. Hoy están entre los vegetales más consumidos y deben su prestigio nutricional, sobre todo al contenido en vitamina C y beta-caroteno. ¿Cierto? Palabra difícil, ¿no? La cuestión es, considerando-se as informações apresentadas e o provável público-alvo, o texto foi construído com a intenção de incentivar o consumo do tomate por seus benefícios à saúde? Não. Alertar sobre as características tóxicas do tomate? Também não. Estimular o uso do tomate como objeto ornamental? Também não. Discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo? Sim. Destacar a importância do tomate da cor amarela? Não, ele só citou, né? Então a resposta seria a letra D. Chicos, aqui estão as minhas referências. Esta foi do Extra Clase de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda me procure. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Besitos.